Estoy en una etapa de mi vida en la que empiezo a ver el final del camino. Dirás, bueno, te falta, ¿no? Voy a cumplir 66 años el mes que viene. Pero bueno, a mi edad, antes, ahora ya no, pero antes la gente estaba ya jubilada. Y eso me permite reflexionar, confío en que no con indulgencia, sobre mi vida. Pero también me permite, sobre todo porque soy sacerdote, permite observar y hacerme preguntas, de cuyas respuestas me siento en parte responsable. Por ejemplo, ¿quién me enseñó a mí a rezar? ¿Quién me enseñó a confiar? ¿Quién me enseñó a pedir? ¿Quién me enseñó a agradecer? Cosas básicas que cualquier creyente, y no solamente un cristiano, tiene que saber. ¿Quién me enseñó a sufrir? ¿Quién me enseñó a digerir el éxito? Cuando reflexiono sobre esto en mi vida veo que tuve algunos maestros excelentes, empezando por la fe de mis padres, una fe muy sencilla, pero una fe sólida, especialmente mi papá, los dos, pero sobre todo mi padre. Después he tenido maestros estupendos, maestros que no puedo olvidar nunca, pero también, no es una presunción, no, de verdad, no, tengo la certeza de que también la Virgen ha ido haciendo su parte. Con lo cual no quiero decir que yo sea un caso único, sino que seguramente será una experiencia común, o de muchos por lo menos. Cuando analizo esto sobre mí, miro alrededor, repito, como sacerdote, y me pregunto, y veo y me pregunto, ¿por qué tan nerviosos cuando hay problemas? ¿Por qué tan exigentes cuando tenemos necesidad de pedir algo a Dios? ¿Por qué tan ingratos cuando las cosas van bien? ¿Por qué nos comportamos ante el sufrimiento como si fuéramos ateos? No hay tanta diferencia. Ante la muerte, la que te viene cuando te va llegando, estos últimos 2 años he tenido la oportunidad de ver cómo morían 2 personas muy queridas, o la muerte de los tuyos. Es decir, tenemos fe, y de verdad yo creo que tenemos fe, pero ¿vivimos conforme a esa fe? ¿Interviene en nuestra vida de tal manera que nosotros experimentamos la fe como algo que supone un cambio cualitativo en nuestra existencia? ¿Y los demás que viven con nosotros experimentan eso también? Es decir, nos ven y nos observan y dicen, esta persona, qué sorprendente cómo ha afrontado la muerte de un hijo. Estás triste, está sufriendo, pero no está desesperado. Hay que ver esta persona cómo está afrontando esta operación quirúrgica, este cáncer. Oye, hay que ver que le está yendo bien en la vida, pero no se le ha subido a la cabeza. Oye, fíjate, esta persona, qué capacidad tiene de mantener la calma en medio de la tempestad tremenda que está atravesando él o su familia o su patria. Y yo creo que, por lo menos mi experiencia es que en la mayor parte de los casos, hablo de los católicos practicantes, ¿verdad? No se sabe rezar, no se sabe pedir, no se sabe agradecer, no se sabe confiar, no se sabe hacer frente al sufrimiento y no se sabe hacer frente al éxito, no se sabe hacer frente a la muerte tuya o de los tuyos. Y además, añado, posiblemente no tienen la culpa. Y posiblemente, además, los que tenían que enseñarles tampoco tienen la culpa. No sé cómo eran las generaciones antiguas, pero sí sé un poco, por lo menos, cómo es la nuestra. Y repito, posiblemente no tienen la culpa. Esa es una
gran responsabilidad. Para mí, por lo menos, para mí que siento esa responsabilidad sobre aquellos que forman parte de mi familia espiritual. Y os digo esto porque una de las cosas que más de todo esto que os he dicho, que son muchas cosas, pero una de las que más me preocupan es ver lo poco, lo mal que sabemos afrontar el sufrimiento. Sufrimiento físico, sufrimiento moral, la muerte. Cuando nosotros no estamos llamados a ser indiferentes, eso en todo caso será el budismo y dicen que solo lo consiguió él. Bueno, si es que lo consiguió, porque murió de un atracón. Bueno, en cualquier caso, nuestro camino no es el de la indiferencia, que te pinchen y no sientas nada. Pero sí, tiene que ser algo que te ayude incluso a ser feliz en medio de ese sufrimiento. ¿Por qué os hablo de esto? Porque cuando uno medita sobre la pasión de Cristo, lo primero que te viene a la mente, la experiencia, es el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento físico. En el Litóstrotos, el enlosado, la Torre Antonia, la residencia de Poncio Pilato, el gobernador romano, habéis pasado por la puerta esta mañana cuando hacíais el Vía Crucis, está justo en la puerta de al lado de donde habéis salido con el Vía Crucis, allí está el patio, el enlosado, allí está, donde fue nuestro Señor flagelado, allí está. Y está perfectamente conservados y se ven grabadas en las losas, el enlosado, en las losas de piedra se ven grabadas las rayas que hacían los soldados para entretener su tiempo jugando al juego que yo de niño llamaba el juego de la taba en España. Bueno, aquello fue para Jesús espantoso. No hay palabras. Aunque los hombres somos especialistas en hacer sufrir a los demás, y cuando uno lee las torturas que se han empleado te quedas encogido, ¿no? Qué capacidad de maldad que tiene el ser humano y también qué capacidad de bondad. Con Jesús realmente se ensañaron físicamente. Es posible, y yo creo que fue así, que Pilato, cuando le manda a flagelar, tuviera la intención de salvarle. Probablemente fue así. Quería evitar su muerte y quería darle un castigo ejemplar para que con eso, a ver si con eso los fariseos, los sacerdotes judíos se quedaban satisfechos. Sabemos que no resultó, que no fue suficiente. Y de hecho los romanos, que tenían muchos defectos y muchas cualidades, pero los romanos no ejercían la crueldad por la crueldad. Si le iban a crucificar, no le flagelaban. Además es que les interesaba eso, porque querían que el crucificado aguantara mucho tiempo para que sirviera de escarmiento. Ya era suficientemente espantoso el castigo de la crucifixión. Jesús fue flagelado. Los judíos tenían como norma, cuando flagelaban a alguien, no sé si usaban los mismos tirantes de cuero con unas piedras afiladas en las puntas, no lo sé si los judíos usaban eso también, pero sí los romanos. Tenían la costumbre de dar 40 golpes menos uno, por si acaso se habían equivocado al contar, 40 golpes menos uno. Pero los que flagelaron a Jesús no eran judíos, eran soldados romanos, que ni tenían esa costumbre ni querían tenerla. Más aún, habían recibido de su superior, supongo que Pilato ordenó a un centurión, habían recibido la orden de que le dieran, bien dado. No sabían seguramente que era para intentar salvarle la vida, simplemente que le dieran bien dado. Y se había corrido la voz de que era un cabecilla judío, antirromano, que pretendía
liderar un levantamiento contra los romanos y que se presentaba como el rey de los judíos. Y de hecho van a colocar ese cartel en lo alto de la cruz, y van a protestar los sacerdotes diciendo, ¿pero por qué pones eso? Y Pilato va a contestar esa famosa frase, lo escrito, escrito está. Así que los romanos, los soldados romanos, reciben el encargo de darle duro a este que es un terrorista, que quizá, piensan ellos, es el culpable de la muerte de algún compañero, porque había un grupo de terroristas judíos, los celotes o celotas, que efectivamente llevaban a cabo atentados en pequeña escala. Si un par de soldados habían quedado una noche en una taberna, quizás los mataban. Tienes a unos soldados a los cuales les ponen en sus manos al supuesto rey de los judíos y le dicen, maltratadle. Se ensañaron. Posiblemente se descolgó el Señor de la columna, no pudo sostenerse. Y los estudios que se han hecho sobre cómo era ese tipo de flagelación dicen que no quedaba ni un centímetro, no solo de la espalda, ni siquiera de las piernas y ni siquiera del pecho, porque al darle con la tira de cuero se encogía la tira sobre su cuerpo y también quedaba al aire el pecho. Una parte de su columna vertebral quedó al descubierto. Podía haber muerto, estaba desangrado. Y luego vino el añadido, ¿no? La corona de espinas. La corona de espinas no era como la pintan los cuadros, ¿no? La corona era un casquete de espinas, era un casco de espinas. Unas espinas que le golpearon sobre esa corona, ese casco, le golpearon en su cabeza para que se introdujera bien. Y que después le quitaron, cuando llegaron a la cruz, después le quitaron y por lo tanto le volvieron a desgarrar la carne. Repito, no hay palabras para explicar el sufrimiento físico de Cristo. Si se pararon fue porque tenían la orden de no matarle, de que tenía que terminar vivo. Porque tenían que crucificarle, aunque hubo un tiempo en que no estaban seguros si iba a resultar condenado a muerte o no. Bueno, cuando Pilato ofrece a Barrabás a cambio de Jesús, bueno. Después vino el camino del Calvario, en contra de lo que dice la iconografía. Jesús no llevó la cruz entera, se llevaba solo exclusivamente el palo vertical, porque el palo horizontal estaba allí en el Calvario, y se descolgaba ese palo, y después se colocaba al reo sobre el palo vertical, se ponía el palo horizontal y ahí es donde se le clavaba a Jesús en el palo horizontal y luego los pies en el palo vertical. Necesitó ayuda, lo dice el Evangelio. Simón de Cirene fue obligado a que le ayudara porque no podía, literalmente era carne viva. El milagro fue que llegó hasta la cruz porque estaba destruido físicamente. Llega a la cruz cuando le crucifican y le levantan, como hacían con los demás, pero a diferencia de los otros dos ladrones, a diferencia de ellos, Jesús estaba en unas condiciones totalmente deplorables, mientras que los otros no habían recibido flagelación. Cuando está ahí colgado, y eso era para todos, para Jesús mucho más, tenía que respirar. Para respirar, estando en esa posición, tenía que apoyarse en los clavos de las manos, que posiblemente no estaban en las manos, sino que estaban en la muñeca. Así es como le clavaban los clavos. Estaban clavados en la muñeca. Por tanto, tenía que incorporarse para poder coger aire. Cada aspiración tenía que incorporarse apoyándose en los clavos de las manos. Y en el clavo que taladraba sus pies, que posiblemente no estaba clavado en el pie, sino
en el tobillo, y posiblemente con un solo clavo los 2 tobillos, como mucho con 2. No había un asidero para que él pusiera los pies y pudiera levantarse. Eso hizo que muy pronto Jesús tuviera un descoyuntamiento del brazo, de los 2 brazos, con respecto a la clavícula. En esas condiciones tenía que respirar. Repito, no hay palabras para expresar el sufrimiento físico de nuestro Señor. Y en ese contexto es en el que se va a producir lo que nosotros llamamos el sermón de las 7 palabras. Hay que entenderle, porque si tú ves o piensas que es un filósofo sentado cómodamente y rodeado de sus seguidores que escuchan embelesados sus palabras, puedes oír a alguien que teoriza y que dice: en el caso de que sufras, querido discípulo, tienes que ser capaz de perdonar. ¡Qué bien!, ¿no? Está dando una buena enseñanza. Jesús era un varón de dolores, era un hombre desfigurado, era un hombre que para hablar tenía que incorporarse y sufrir aún más de lo que ya sufría. Todos los nervios, las terminaciones nerviosas de su cuerpo estaban golpeadas, heridas. Y es ese hombre destruido el que dice: Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. ¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad! No solamente de autocontrol, sino qué capacidad de amor. Porque en ese momento o no dices nada porque te estás muriendo, o si dices algo, dices: dales el castigo que merecen. Dales el castigo que merecen, porque hay que ver lo que están haciendo conmigo, que soy inocente. Padre, perdónales, que no saben lo que hacen. Ese sufrimiento físico de nuestro Señor, ese sufrimiento fue otra especie de Eucaristía. Otra especie de Eucaristía. Menos de 24 horas antes, en el cenáculo, había partido el pan y el vino y había dicho: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Y se había quedado presente para siempre en ese pan y en ese vino. Dice el Papa Benedicto, en esta reciente aportación que ha hecho sobre la cuestión del celibato de los sacerdotes, que la Iglesia primitiva, desde muy pronto, desde Pentecostés, que entendió, empezó a celebrar la Eucaristía el día del Señor, el domingo, y después también muy pronto empezó a celebrar la Eucaristía diariamente. Cristo está presente en la Eucaristía, pero Él había entregado su cuerpo sin entregar su cuerpo. Es decir, había transformado el pan y el vino en su cuerpo, en su sangre, en su persona viva. Ahora había llegado el momento de entregar su cuerpo de otra manera. Y esa entrega de su cuerpo tenía el sentido y el objetivo de transformar cualquier sufrimiento que nosotros llevamos o tenemos, cualquiera, de transformarlo en una presencia suya. Esto es lo que no nos han enseñado. Y sin embargo, teóricamente deberíamos de saberlo, porque nos han dicho, con razón, pero quizá no nos han dicho nada más que eso, que Cristo está presente en el pobre. No he escuchado otra cosa más que esto en toda mi vida. Que Cristo está presente en el pobre. Cuando era niño, afortunadamente me enseñaron también que estaba presente en el sagrario. Yo creo que ya muchos ni lo saben. Al menos viendo cómo se comportan cuando entran en una iglesia. Están como en una plaza. Cristo está presente en ti. Si está presente en el pobre, ¿por qué está presente en el pobre? Porque hay sufrimiento en el pobre. Y si está presente en el otro cuando está sufriendo, y no solo cuando tiene hambre, también cuando está solo, cuando está enfermo, si está presente en el otro, ¿por qué no va a estar presente en ti? Por el mismo motivo que el otro, cuando te ve sufriendo, dice: Cristo está presente en él. Tú, cuando te ves sufriendo, tienes que decir: Cristo está presente en mí. El otro te ve que tienes hambre y dice: ahí está Jesús, hambriento. El otro te ve que estás solo, encarcelado, llorando por la muerte de un ser querido, y te dice, ahí está Cristo sufriendo.
Tienes razón. Pues tú tienes que decir, cuando eres tú el que está enfermo, el que está solo, el que ve venir la muerte o el que sufre la muerte de una persona amada, tienes que decir, Cristo está en mí. ¿Cuándo nos han enseñado esto? Es esencial para la vida. Es esencial para la vida espiritual y es esencial para nuestra relación con Dios. Tengo un problema. ¿Cuál? Tengo 50 problemas. Tengo un problema, tengo un tesoro. ¿Cuántas veces os he dicho esto a los franciscanos de María? Tengo un problema, tengo un tesoro. No porque sea un sádico que le gusta sufrir, o que le gusta hacer sufrir, un masoquista que le gusta sufrir. No. Tengo un problema, tengo un tesoro, porque a través de ese problema viene Jesús a estar conmigo. Y cuando uno piensa en ese corazón de Jesús, que ha soportado todo ese sufrimiento para transformar el dolor en presencia suya, pero si es igual, si no nos hemos enterado, oiga, que no es que acaba de ocurrir, es que han pasado 2000 años. 2000 años, casi ya 2000 años desde la cruz, casi ya. En el 2033 celebraremos el 2000 aniversario de la muerte de nuestro Señor. Y no nos hemos enterado. Y después de 2000 años no nos han explicado, no nos han entrenado, no solo enseñado, sino entrenado a ser fieles en lo poco, para ser fieles después en lo mucho. Tengo un problema, tengo un tesoro. ¿Por qué? Porque a través de ese problema viene Cristo a estar conmigo. Y si yo no creo en esto, pues no creo tampoco en la presencia de Cristo en la Eucaristía. Y no creo, por supuesto, en que Cristo esté presente en una persona que sufre. Es tan elemental, tan lógico, que te resulta sorprendente que no hayamos sacado en 2000 años esta conclusión. Si Cristo está presente en esta persona porque está sufriendo, también estará presente en mí cuando soy yo el que estoy sufriendo. ¿O va a ser solo el otro, el objeto de la presencia de Jesús? Si el Señor se hace presente a través del sufrimiento, y por eso puedo decir, este tiene hambre, es Cristo el que tiene hambre, este está llorando, es Cristo el que está llorando, pues tendré que poderlo decir de mí. Por lo tanto, nosotros, cuando sufrimos, sufrimos. Y cuando se nos muere un ser querido, lloramos. Y cuando llega nuestra hora de la muerte, tenemos mucho miedo. Pero decimos, yo tengo fe. Yo tengo fe. Y mi forma de sufrir, mi forma de afrontar el dolor físico, mi forma de afrontar la muerte, no puede ser la misma que si yo no tuviera fe. Porque Jesús ha sufrido todo esto por algo, para golpear ciertamente nuestra sensibilidad y que nos diéramos cuenta de su amor infinito, de lo que le hemos costado, de lo que ha hecho por nosotros, pero también para quedarse presente en el sufrimiento. Hay que aclarar, en el sufrimiento inevitable, porque si no tendríamos que estar torturándonos a nosotros mismos con tal de estar con Cristo. No, ese sufrimiento que no puedes evitar, ese es la presencia de Jesús. Del mismo modo, tienes que evitar el sufrimiento del prójimo porque es Jesús el que está sufriendo allí. Si no, le dirías al prójimo, sufre y cuanto más sufra, mejor. Estás llorando y encima te voy a pegar yo para que sufran más. No, voy a intentar que no sufras, porque está Cristo sufriendo en ti. Yo tengo que intentar no sufrir, tengo que ir al médico, tengo que intentar curarme, tengo que intentar resolver mis problemas, pero mientras tanto tenemos que ser capaces, desde lo poco para llegar a lo mucho, de decirle al Señor, estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Yo personalmente no hubiera podido soportar tanto si no hubiera sido por esto. Y hubiera sido muchísimo mejor si lo hubiera recordado y practicado siempre. Señor, sé que tú estás conmigo. Estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Y cuando no somos capaces de hacer esto, insisto, porque no nos lo han enseñado, pues cuando no somos capaces de hacer esto, hacemos que ese sufrimiento de Cristo sea, no digo inútil, pero que no dé el fruto debido. Nuestro Señor podía haber muerto de un ataque al corazón. Ya estaba. Y hubiera sido redentora su sangre.
Si sufrió todo esto fue para que entendiéramos que a través de ese sufrimiento Él venía a estar con nosotros. Y para que entendiéramos lo mucho que nos amaba y lo mucho que le hemos costado. Un sufrimiento, el físico, luego está el sufrimiento espiritual. Empezó, no sabemos realmente cuándo empezó, pero sí sabemos que hay manifestaciones de ese sufrimiento ya en el huerto de los olivos, cuando suda sangre. Tenía miedo, pánico, porque sabía lo que le esperaba. Él conoce el futuro, sabía lo que le esperaba. Y podía haber huido. Unos días antes le habían dicho, estaba lejos de Jerusalén, le habían dicho, vámonos, te buscan para matarte. Y le había dicho, no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y entonces Tomás fue el que dijo, vamos a Jerusalén a morir con él. Luego le abandonaron, pero en ese momento estaban dispuestos a morir por él. Jesús sabía lo que le iba a ocurrir, pero unas horas antes, muy pocas horas antes, el miedo se le echó encima. Los médicos han estudiado esto y hay casos, he visto en Google reportajes con fotografías de personas que ante una situación de terror a un sufrimiento físico se rompen algunas de las venas pequeñas de la frente y la sangre exuda junto con el sudor, atraviesa la piel junto con el sudor. Sudó, de verdad, sudó sangre. Tenía miedo. Es ese momento, como meditábamos ayer, en el que él pide ayuda a sus amigos con compañía y con oración. Él era un hombre asustado, tenía miedo. ¿Quién no lo hubiera tenido? Si a nosotros, cuando nos dicen que nos van a hacer una operación quirúrgica, sobre todo cuando ya nos han hecho varias, nos entra un temor enorme, y no solo temor a la muerte. Imaginaos lo que él le esperaba y que él sabía que le esperaba. Eso es un sufrimiento espiritual, el miedo que se traduce, que se somatiza y que se traduce, en este caso, en el sudor de la sangre. Ese miedo, bueno, después ya acabó, es decir, ya vino lo que vino, la flagelación, camino hacia la cruz, coronación de espinas, vale. Como os he dicho, la angustia, la agonía de tener que respirar apoyándose en unos brazos descoyuntados que solamente estaban unidos con el resto del cuerpo por los tendones y la piel y la carne. Bueno, después de eso vino otra cosa. Hace años hubo una película que sinceramente no vi. Con esto no estoy diciendo que fuera mejor o peor que los que sí la vieron, pero no la vi. Se titulaba La última tentación de Cristo. Bueno, yo creo que efectivamente la tuvo el Señor, no la que cuenta la película. De hecho, en las tentaciones de Jesús que narra el Evangelio, las 3 tentaciones, termina el relato diciendo el demonio se retiró hasta otra ocasión. Y no sabemos hasta qué otra ocasión, pero estoy convencido de que en la cruz Jesús tuvo una tentación, su última tentación. El demonio le dijo, pues lo que nos dice a nosotros cuando estamos sufriendo. Le dijo, Dios no te quiere, no le importas a Dios. O quizá le dijo, te has equivocado, te has engañado, eres un farsante, todo es mentira, has engañado a la gente, tú no eres Dios, te has creído Dios, tú no eres Dios. Quizá le dijo eso. Quizá le dijo, bájate rápido de ahí, todavía estás a tiempo de salvarte. Grita a estos que están burlándose de ti y que están diciéndote, si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz y creeremos en ti. Grítales, no, me he equivocado, por favor, salvadme. No soy Dios, no soy nadie, soy un hipócrita, un farsante, soy un mentiroso. O pídele a Dios que mande la legión de ángeles, que él mismo había dicho a Pedro que podía mandar. Cuando Pedro le dice, eso no puede ocurrirte, y Jesús le contesta, apártate de mí, Satanás. Satanás le llama a Pedro, que me haces tropezar. Pedro, que no estaba
había intentado, como seguramente habríamos hecho cada uno de nosotros, salvar a Jesús, evitar eso. Pero él no quiso ese camino. No quiso huir, porque tenía que beber hasta el final el cáliz de la amargura, con el dolor físico y con el dolor espiritual, con el dolor moral, con la angustia de dudar de sí mismo, porque él era Dios, con la angustia de dudar del amor de Dios, con la angustia de tener en un momento dado la impresión de que Dios le había abandonado. Elí, Elí, lama sabactaní. Los evangelistas lo conservan en el idioma original, en arameo, aunque uno dice Elí y el otro dice Eloí, porque está usando uno el arameo y el otro está usando el hebreo. Elí, Elí, lama sabactaní es un fragmento de un salmo. Y Jesús en ese momento, sin poder respirar, siendo una llaga viva todo su cuerpo, nos muestra, porque podía haberse callado y nunca hubiéramos sabido esto, nos muestra, abre su alma y nos muestra cómo está. Elí, Elí, lama sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando está en el huerto, usa para referirse a Dios una palabra que solo aparece en ese momento en todos los 4 evangelios, en el Nuevo Testamento. La palabra Abba, papá, papá. Papá, si es posible que pase de mí este cáliz. Pero luego no usa esa palabra que ha usado unas horas antes, cuando está crucificado, porque en ese momento pone en su boca un salmo que indica que lo mismo que el salmista que lo escribió en una situación de desesperación, él está creyendo en Dios. No crees en alguien con el que estás hablando. Es decir, si crees en alguien con el que estás hablando, si hablas con alguien es porque crees en él. Está creyendo en Dios y creyendo como su pueblo. Y le está preguntando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Es con el dolor físico y con el dolor moral, de verdad, uno de los nuestros. Y eso significa que completa todo dolor, el físico y el espiritual. Completa todo dolor y a través de todo dolor, Él va a llegar a nosotros. Hace mucho tiempo, meditando sobre el famoso verso de Santa Teresa de Jesús, nada te turbe, nada te espante, me di cuenta de algo que antes no me había dado cuenta y que seguramente por mi torpeza no había caído en ello enseguida. Que la santa dice nada, nada. No dice casi nada te turbe. No dice que no te espanten los dolores físicos, o que no te espanten tus pecados, o que no te espanten los problemas económicos, o que no te espanten la falta de amor de la gente. Santa Teresa, que es una de las mayores místicas de la historia y que ha experimentado ese encuentro con Cristo crucificado, que se ha gozado en ese encuentro con Cristo crucificado, escribe y dice, nada te turbe. Ella que fue acusada de las peores cosas por la Inquisición, ella que tuvo que pasar una vida de fundación, pero en una mala carreta, de lado a lado dando tumbos y pasando penalidades, cuando podía haber sido una monja señora en su convento de la Encarnación, que era un convento de monjas señoras antes de que ella lo restaurara. Ella, que sabe lo que es sufrir, dice nada. Nada te turbe, nada te espante, nada, nada. ¿Pero por qué? ¿Porque estamos en el nirvana como los budistas? No. Porque Cristo llega a ti a través de eso, lo que sea. ¿Tienes miedo? Miedo al futuro. Miedo por tu familia, miedo por tu país, miedo por tu iglesia, miedo por tu congregación religiosa. ¿Tienes miedo por tus hijos? ¿Tienes miedo? Miedo. No es un dolor físico, no te duele nada. Tienes miedo, es un dolor moral, es un dolor espiritual, es un dolor psicológico. Nada te turbe. Señor, tú estás aquí conmigo. Estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Si es posible,
papá, si es posible, padre, si es posible, que esto se resuelva. Y tú tienes que poner los medios. Vete al médico, intenta encontrar trabajo, cuida mucho de la educación de tus hijos, comprométete por salvar tu patria. De acuerdo, pero mientras tanto, mientras hace efecto la terapia del médico, si es que hace efecto, estás con Jesús. Estás con Jesús. Nada te turbe porque estás con Jesús. Estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Y si nosotros no somos capaces de entender y de vivir esto, pues, repito, de alguna manera, al menos en parte, hacemos inútil el sacrificio de Cristo. Una vez más, pobre Jesús, se ha entregado por nosotros de esta manera. Ha querido hacer suyo todo sufrimiento físico humano, toda angustia, todo miedo. Lo ha querido hacer suyo para transformar nuestros miedos, nuestros problemas, nuestras enfermedades en la posibilidad de un encuentro con Él, para de verdad desde dentro cumplir su promesa de venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré, porque estando con Él es como encontramos el alivio. No se nos curan las enfermedades ni aparece el trabajo deseado, ni nuestros hijos se vuelven en personas maravillosas, ni de repente nuestra patria entra en una etapa dorada y feliz, ¿no? Pero tú sí que eres distinto. Esto es ser cristiano. No estar solo, nunca. Cuando estás en lo bueno y en lo malo. No estar solo, nunca. Y ser capaces de sonreír cuando tienes ganas de decir una palabrota. Y ser capaz de perdonar cuando tienes ganas de tomar venganza. Y ser capaz de pedir perdón humildemente cuando eres tú el que te has equivocado. Y descubrir que se puede ser feliz estando enfermo, que se puede ser feliz siendo un anciano, que se puede ser feliz siendo pobre, que se puede ser feliz más allá de la circunstancia que la vida, los otros o tú mismo hayas provocado sobre ti. No hagamos inútil el sacrificio de Cristo, no hagamos inútil lo que ha hecho por nosotros, que no tenga Él que decir, ¿para qué ha servido todo esto? ¿Para qué ha servido si cuando tienen un problema se comportan como si fueran ateos? Si cuando les llega la muerte se comportan como si no tuvieran fe en la vida eterna. ¿Para qué ha servido todo esto? Digámosle, por lo tanto, al Señor, y pidámosle ayuda para decirlo y para practicarlo, digámosle al Señor, estoy dispuesto a estar así toda la vida con tal de estar contigo. Porque te amo y porque me amas. Que así sea.